La era del Big Data ha llegado. Día a día se están produciendo millones de bytes, pero ¿saben qué? Solo el 0,5% de la información disponible está siendo analizada por humanos. Esto quiere decir que hay una oportunidad gigante para que personas como tú y yo entremos a estudiar estos datos, saquemos información valiosa y creemos nuevas soluciones. ¿Quieres ver 5 de las herramientas más utilizadas en Python para hacer Data Science? Quédate a ver este video. Número 1. Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es una aplicación web para abrir y editar archivos con la extensión IPyNB. En estos archivos podemos escribir títulos, subtítulos, párrafos, código Python, incluso podemos ejecutar el código en el instante, podemos también añadir gráficos y escribir fórmulas matemáticas en formato LaTeX. Y una vez que hayan instalado Jupyter Notebook en su computador, pueden ejecutar este comando desde el terminal y se les va a abrir el navegador con el explorador de archivos. Acá pueden crear uno nuevo y deben elegir Python 3 o un ambiente virtual que hayan creado antes. Veamos que podemos ejecutar código Python como si fuera una consola de Python. También podemos escribir código Markdown para escribir títulos, subtítulos o párrafos. Y podemos también usar Markdown para escribir ecuaciones matemáticas usando la notación de LaTeX. Miren esta fórmula de la relatividad. Número 2. NumPy. NumPy es una librería que fácilmente nos permite manipular arreglos y matrices multidimensionales. Nos permite realizar operaciones como el producto punto, producto vectorial, producto entre matrices y cosas por el estilo en muy pocas líneas de código. Veamos rápidamente ejemplos con NumPy. Podemos fácilmente crear un arreglo o un vector con el método array. Después podemos fácilmente duplicar este arreglo, elevarlo al cuadrado con el método power. También podemos crear otro arreglo y después sumar los dos arreglos punto a punto con la operación más simplemente. Tenemos el vector 0000. Podemos usar la multiplicación matricial entre estos dos vectores. Tenemos el resultado menos 55. También podemos crear un nuevo arreglo con un inicio y un final y el número de pasos. Número 3. Pandas. Pandas es una librería que nos permite trabajar con datos tabulados, es decir, con matrices 2D como si fueran una tabla. Tiene integración con varios tipos de archivos como los Excel o los CSV, y para ello nos ofrece varias herramientas que nos permiten visualizar y manipular las distintas filas y columnas de esta tabla. Y ahora vamos a ver ejemplos de pandas y cómo manipular los datos de una tabla. Para eso primero vamos a crear los índices de esta tabla que van a estar en el formato de fecha como se ve acá y van a ser 6 días desde el día 1 de marzo de este año en adelante como se muestra ahí. Después vamos a crear un data frame que es la estructura de datos que usa pandas para guardar data de tabla. Va a ser una matriz aleatoria con 6 filas y 4 columnas ABCD. Para ver las primeras filas de esta tabla podemos usar el método head y para ver las últimas filas podemos usar el método tail. También podemos mostrar los índices de la tabla con el atributo index, las columnas con el atributo columns, la forma con el atributo shape que nos muestra las dimensiones y podemos usar el método describe que nos muestra estadísticas interesantes de este data frame. También podemos ordenar con el método sortIndex según los índices, podemos usar ascendente o descendente. Acá ven que ordené por fecha de mayor a menor. También podemos ordenar por columnas, en este caso voy a ordenar por la columna B, como se muestra acá. También podemos seleccionar los datos de una sola columna con la notación de los corchetes cuadrados, o podemos seleccionar cierta cantidad de filas con la notación de los dos puntos, similar a las listas de Python. Podemos sacar también el promedio por columna o por fila. Número 4. Matplotlib. Matplotlib es una librería para mostrar gráficos. Podemos crear curvas o crear múltiples curvas en el mismo gráfico. Podemos mostrar imágenes o hacer gráficos de color por niveles, hacer histogramas o mostrar gráficos 3D. Ahora vamos a ver un ejemplo de Matplotlib para dibujar la función cuadrática. Primero definimos nuestro eje X, vamos a elegir puntos entre menos 20 y 20 y la función cuadrática la creamos usando una lambda y la función power de NumPy. Finalmente usamos la función plot de Matplotlib y tenemos la siguiente curva, a la cual le podemos cambiar los colores. Podemos graficar con línea punteada, línea segmentada, línea estrellada. Hay distintos formatos para elegir y graficar esta curva. Pero algo esencial que le falta a este gráfico es el nombre de cada eje, si no, no sabemos de qué se trata. Así que le pondremos el nombre al eje X y al eje Y, que va a ser el Y igual X cuadrado. También le podemos poner un título a este gráfico y si queremos mayor claridad para leer los datos podemos agregarle una grilla que nos guíe. También podemos graficar datos de panda. En este caso vamos a usar el data frame anterior y vamos a graficar la columna A.
pero nos damos cuenta que en las etiquetas del eje X están muy pegadas las fechas, así que las podemos rotar para tener mayor claridad. Número 5. SciPy. SciPy es una librería matemática para resolver problemas de optimización, álgebra lineal, interpolación, transformada de Fourier y otros módulos más. En particular, en el módulo de optimización podemos encontrar el algoritmo Simplex, también el algoritmo BFGS o el método de gradiente de Newton. Y ahora pasamos al último ejemplo de este video. Vamos a usar SciPy para estudiar la función cuadrática. Vamos a ver dónde alcanza el mínimo y dónde están sus raíces, o sea, la intersección con el eje X. Para eso la vamos a modificar, la vamos a restar menos 40, cosa que agarre el mínimo en el 40 y tenga dos raíces. Ahora vamos a usar el método minimize del módulo optimización en la función cuadrática y vemos que el resultado es menos 40, o sea, está correcto. Y para encontrar las raíces vamos a usar el método de Newton. Le pasamos la función cuadrática y le pasamos el punto inicial 0 y nos da una raíz de 6.3. Entonces vamos a plotear este dibujo, o sea, este punto, con el color azul y vemos que el punto coincide con el eje 0. La raíz positiva está correcta. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta. También suscríbete a este canal, subo videos como este todas las semanas. Compártelo con tu gente para que más personas puedan aprender a programar. Y nos vemos la siguiente semana.